Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a una nueva recomendación literaria de Pérgola de Humo. Y en esta ocasión, y como pudieron ver en el título de este video, vamos a estar platicando acerca de El libro Pánico, del escritor galés Arthur Machen. Un libro que sí o sí debes leer si eres fan del terror y de lo extraño. Quédate que aquí te cuento más sobre él. Antes de hablar sobre este libro y por qué deberías leerlo, hay que saber algunos datos de Machen, quien, como ya adelanté, nació en Gales el 3 de marzo de 1863 bajo el nombre de Arthur Llewellyn Jones. Machen era el apellido de soltera de su madre, el cual usaría Arthur como su nombre de pluma. Tras terminar sus estudios básicos, Machen se dirigió a Londres, donde intentó ingresar a la universidad para estudiar medicina, fracasando en ello. No obstante, se quedó en Inglaterra trabajando como periodista, profesor, editor y traductor, y donde además comenzaría a demostrar sus inclinaciones literarias, publicando algunos poemas y ensayos. Sin embargo, la relevancia literaria la lograría en 1894 cuando publicó su novela corta El Gran Dios Pan, una novela que fue duramente criticada por ser considerada una obra degenerada, repulsiva y con contenido sexual. Esta obra se enmarca en la corriente del decadentismo inglés, cuyo exponente principal es Oscar Wilde. A esta obra le seguirían otras como Los Tres Impostores en 1895, La Mano Roja del mismo año y La Colina de los Sueños en 1907, la cual es considerada su mejor obra. Después de este pequeño contexto sobre el autor, aquí te van unos datos generales y rápidos sobre esta edición de El Libro Pánico, que es la que yo leí, y se trata de una recopilación de 4 relatos de Machen. Está editado por la editorial de la Universidad Veracruzana en su colección Biblioteca del Universitario, la cual es una verdadera belleza, y de hecho en este espacio ya hemos hablado de ella y de algunos de sus títulos. Aquí les dejo la reseña de uno de sus números más recientes, Memorias de Juventud, de Sofía Kovalevskaya, por si quieres ir a echarle un ojo. Bueno, ahora si no conoces la colección, se trata de un esfuerzo por acercar a los lectores autores clásicos a un muy bajo costo. Por ejemplo, este libro me costó 30 pesos y eso ya es un punto a su favor. Entonces, pues si puedes, te recomiendo que consigas los títulos de esta colección porque aparte de que son muy económicas, está muy bien cuidado el proceso editorial. En este caso, el libro Pánico tiene un prólogo de José Homero. Es un prólogo que contextualiza muy bien al autor y te deja enganchado sin contarte demasiado, que luego eso sucede en los prólogos que te cuentan de más y a veces como que te quita un poco la sorpresa de lo que te vas a encontrar dentro del libro, pero no, en este te da una idea general de la obra de Machen y además José Homero también se encarga de la traducción junto con Adriana Ortega. En términos generales, los 4 relatos incluidos en este libro presentan un panorama completo de la obra de Machen. Los primeros 2 están enfocados en los límites entre la ciencia, los mitos y creencias populares, y los otros 2 nos acercan a las supersticiones del campo inglés. Hablar sobre los relatos que encontramos en el libro Pánico. El primero de ellos es El Gran Dios Pan y que ha logrado posicionarse como un clásico de terror, que incluso ha influido en autores conocidos del género como Stephen King, quien describió esta novela corta como la mejor obra de terror escrita en idioma inglés. ¿Pero de qué trata? El Gran Dios Pan nos presenta 3 historias aparentemente inconexas, siendo el origen de todo la primera de ellas, la cual narra cómo el Dr. Raymond realiza una intervención quirúrgica que consiste en hacer una incisión en el cráneo, acomodar la materia cerebral y con ello la joven en quien se realizará la cirugía será capaz de ver al Dios Pan, es decir, ver aquellas cosas ocultas a simple vista a los mortales. Asimismo, también conocemos la historia del señor Clark, un abogado fascinado por cuestiones esotéricas y especialmente está perturbado por la historia de una niña vinculada con horrores incapaces de expresarse. Y finalmente, nuestro tercer personaje es el Dandy Villiers, que movido por el morbo de su encuentro con un viejo amigo quien le habló de una mujer que lo destruyó en cuerpo y alma, se propone buscar a esta mujer, mientras una epidemia de suicidios de caballeros ingleses suscita terror en Londres. Me he referido antes sobre Machen como un maestro del terror. En ese sentido, cabría definir el terror
que aunque varios autores lo han hecho, me gustaría recordar la definición de la novelista gótica Anne Radcliffe, quien en 1826 se refirió al terror como aquel que expande el alma y despierta las facultades a un alto grado de la vida. Y el Gran Dios Pan logra justamente eso. Machen nos demuestra cómo el terror más profundo es aquel que es más sutil. Pues la novela corta, construida con una exquisitez, logra perturbarnos al llenarnos de dudas, específicamente sobre lo que significa ver a Dios Pan, es decir, qué implicaría ver aquello que escapa a nuestros sentidos y que quizá no lo vemos porque seríamos incapaces de lidiar con ello. Creo que eso era a lo que se refería un poco Radcliffe, pues el miedo que provoca el terror no es paralizante, por el contrario nos despierta y muestra otras facetas de la vida. Otro aspecto destacable del Gran Dios Pan es que es una obra que se alinea con las inquietudes de los escritores de la época, específicamente en lo que se refiere a los límites de la ciencia. Consideremos que Machen escribió a finales del siglo XIX, en el filo del declive de la época victoriana, un periodo de la historia de Inglaterra marcado por los avances científicos extraordinarios. En este momento en que la ciencia parecía tener respuestas para todo, es que hallamos novelas como por ejemplo Frankenstein de Mary Shelley, que si bien fue publicada a principios del siglo, ya plantea este conflicto entre Dios y el hombre motivado por estas ansias de controlar la vida y la muerte. Y también encontramos obras más contemporáneas a la de Machen, como lo es por ejemplo El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, que a través de la ciencia pone sobre la mesa la duda, ¿el mal es o no es intrínseco del ser humano? Entonces, si te gustan este tipo de novelas, seguro te gustará El Gran Dios Pan. En Polos Blancos conocemos a Helen, una joven de clase acomodada que nos narra el extraordinario caso de su hermano, un joven abogado que se ha propuesto conocer las profundidades de su profesión y que igual que uno cuando está en exámenes finales apenas sale para que le dé el sol. Sin embargo, esto causará estragos en su salud, para los que la medicina podría tener una cura, o tal vez ser el mismo veneno. Este cuento plantea los límites de la ciencia en la medida en que no puede explicar todo lo que ocurre en nuestro mundo. En ese sentido, critica fuertemente a la sociedad victoriana, la cual, aunque privilegiaba una mirada racional y científica y veía con recelo ciertas prácticas mágicas o sobrenaturales, aceptaba otras con facilidad. Él lo explica mejor. Déjenme, les comparto un fragmento. En resumen, debemos mirar los mitos y leyendas con otros ojos, y encontrarnos dispuestos a admitir historias que se habían convertido en simples fábulas. De hecho, no creo que sea pedir demasiado. Al fin y al cabo, la ciencia moderna admite, aunque sea disimuladamente, muchas cosas. Es verdad que descalifica la brujería, pero le da crédito al hipnotismo. Los fantasmas son cosa del pasado, pero nos la pasamos discutiendo sobre la teoría de la telepatía. Dale a un nombre griego una superstición y la gente se la creerá. Sería casi un proverbio. De esta forma, mientras en el Gran Dios Pan se expone que existen ciertas situaciones que escapan a nuestra comprensión, en Polos Blancos se va un poco más allá, al asegurar que si queremos entender aquello que nos es desconocido, tendremos que abrirnos a otras experiencias, por más extrañas que puedan parecernos, pues puede ser que allí estén las respuestas. Debo agregar sobre este cuento que realmente me sentí muy mal por la pobre Helen. Machen logra plantearnos muy bien la impotencia de saber que su hermano está enfrentando por una situación que se escapa de sus manos. Y también quiero quejarme del doctor Haversen, que es uno de los peores médicos de la literatura, porque, digamos, sin hacerles spoilers, él es un poco responsable de lo que le sucede a el hermano de Helen. Sin embargo, cuando Helen va y le pide ayuda, él está un poco como esta escena de Toy Story de, bueno, lo intentamos. Entonces, pues sí, todo muy mal con este médico, pero el cuento excelente, se lo recomiendo mucho. Si en los dos relatos anteriores presenciamos la contraposición entre la ciencia y la superstición, en los últimos relatos del libro nos sumergimos por completo en el folclore y las leyendas campiranas vinculadas con la brujería y las hadas. Gente Blanca es el cuento más denso de esta breve antología, puesto que está construida la narración siguiendo la técnica de cajas chinas, es decir,
un relato dentro de otro. Este cuento inicia con una charla entre amigos en donde uno de ellos asegura que es más fácil ser un santo que un pecador y para probarlo comparte el diario de una niña titulado El Libro Verde. En este, la niña refiere su encuentro con un mundo fantástico y tenebroso en el bosque, mientras también nos comparte algunos de los cuentos y relatos de esta índole que le han contado su nana. Lo interesante de La Gente Blanca es que el cuento nos hace preguntarnos si lo que leímos es producto de una imaginación infantil exacerbada por su nana o si realmente existen cosas inaccesibles para las personas comunes. Asimismo, los pequeños relatos que integran el cuento tienen reminiscencia a los cuentos infantiles, pero con giros perversos y terribles. Finalmente, la pirámide luminosa inicia con la visita del señor Bajan a su amigo Dixon para compartirle su preocupación sobre la aparición de dibujos hechos con piedras misteriosas en su casa en el campo. Esto provocará que ambos amigos indaguen sobre el origen de estas señales y que podría estar vinculado con la desaparición de una joven. Este digamos que es el cuento más tranqui de la antología porque comienza con un misterio que bien podría ser explicado como una broma para escalar hasta los rituales paganos de seres que habitan los bosques. Debo decir que la pirámide luminosa no tiene estos giros tan sorprendentes como los anteriores. Sin embargo, la atmósfera oscura en la que nuestros protagonistas se ven inmersos no tiene desperdicio. En ambos cuentos, como les comentaba, vemos la presencia del folclore e historias de tradición oral, lo cual no es de extrañarnos considerando que Machen se crió en medio de una fuerte influencia religiosa debido a que su padre era pastor anglicano, lo cual junto con la belleza paisajística de Gales, su tierra natal, que además tiene raíces históricas celtas, romanas y medievales, serían parte fundamental de su obra. Después del anterior ya no quiero extenderme mucho porque siento que este video va a ser un poco más largo de lo acostumbrado, pero es que muy pocas veces tenemos la oportunidad de hablar de cada uno de los relatos de un volumen de cuentos. Entonces, bueno, en esta ocasión sí se pudo y espero que haya sido suficiente para que te den ganas de leer la obra de Machen. Muchas gracias por leer y seguir Párgola de Humo. No olvides dejarnos en los comentarios qué te pareció o qué te gustaría ver y nos vemos la siguiente semana. Adiós.